Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida. Hoy te he preparado un vídeo que lo intitulé Más allá de la herencia dolorosa, el poder de la conciencia. Quédate aquí porque estoy segura que este vídeo te puede ayudar muchísimo. Si eres una persona que viene repitiendo ciclos familiares, ciclos de escasez, de pobreza, ciclos de relaciones que no te llenan o de relaciones tóxicas o abuso incluso, si estás cansado o cansada de repetir los mismos patrones que tu familia vivió en el pasado, este vídeo te puede cambiar tu vida si comprendes y aplicas, porque hace falta acción siempre. ¿M? Así que en este vídeo te voy a explicar científicamente por qué eres como eres o por qué te está pasando lo que te está pasando. Y no solo que romperé tus patrones generacionales y mentales, sino que también te ayudaré a navegar tu vida de una forma mucho más consciente y más poderosa. Si no me conoces, mi nombre es Ileana Anaeli, soy terapeuta cuántico, estoy trabajando como terapeuta a través de la física cuántica, de la metafísica y neurociencia, donde llevo a las personas a una transformación profunda, corrigiendo todas las memorias, ¿sí? Tal como escuchas, todas las memorias que le han impedido avanzar o progresar en su vida. Y en este canal te enseñaré cómo pasar de una mirada limitada de tercera dimensión a una mirada de expansión de quinta dimensión y transformarte desde dentro. Así que te voy a explicar científicamente por qué eres como eres y por qué te está pasando lo que te está pasando. Esta información quiero que sepas que es importante. Es una información que a mí me ayudó muchísimo, por supuesto, si no, no compartiría contigo. Así que si estás acostumbrado a ver vídeos de animación, aquí no hay, yo no hago vídeos de animaciones rápidas. O si tienes un nivel de atención corto, pues te invito a superar eso y quedarte hasta el final. Es crucial, es muy importante que este contenido te ayude y que te pueda transformar en el momento que tú decides, pues quedarte y escuchar y por supuesto aplicar en tu vida. Porque este contenido te ayuda a ti, pero también a las futuras generaciones de tu familia. ¿Y por qué? Porque en el momento que tú estás transformando algo dentro tuyo, en el momento que tú limpias esa energía, se está limpiando en todo tu holograma, en todas tus generaciones, tanto pasadas como futuras. Y hoy te quiero hablar sobre el trauma generacional o el trauma generacional heredado, porque se hereda muchísimo y no solo heredado, pero vamos a ir por este tema. Un trauma generacional no es más que una programación subconsciente heredada, ¿sí? La palabra clave aquí es programación. ¿Y por qué? Porque hemos sido programados, hemos aprendido a través de programaciones, a través de repeticiones. Y tu mente y tu cerebro funcionan mediante programación y la de todos. Por eso podemos programar y desprogramar. Y de toda la actividad mental que tienes, solo un 5% es consciente. Solo un 5%. El restante 95% es completamente subconsciente. ¿Y qué quiere decir esto? ¿O qué significa esto? Esto significa que el 95%
de los resultados y creaciones en tu vida provienen de procesos automáticos basados en esta programación. ¿Y cómo se forma entonces esta programación? Pues se forma de la siguiente manera. Imagina que tu cuerpo y tu cerebro son uno solo, ¿sí? Tu cuerpo es una extensión del cerebro, pero también nuestro cuerpo no es el único cuerpo que tenemos varios cuerpos, ¿no? El cuerpo emocional, mental, espiritual y muchos más, pero es uno solo. Y piensa en ellos como una gran, una gran computadora o un disco duro que almacena información, ¿sí? Y desde que eres niño o niña vas acumulando experiencias, vas acumulando información. Te has ido programando con toda esa información, con todas esas experiencias y con toda esa energía. Con absolutamente todo lo que pasó en tu casa, en tu vida, inclusive en tus vidas anteriores o todo lo que les pasó a tus ancestros, vienen almacenados en esta gran computadora, ¿sí? Y también, pues, por ejemplo, si algo te pasó, ¿no? De cuando eras niño, pues yo qué sé, te has caído, te golpeaste o yo qué sé, sufriste, y no solamente de niño, pues has crecido, sufriste algo, sufriste tal vez un abuso, sufriste tal vez por el amor, alguien te ha roto el corazón, o viviste abusos, humillaciones, pérdidas. Absolutamente todo se está almacenando ahí en ese gran computador, ¿sí? Y cada uno de estos traumas deja una huella, una impresión que se registra tanto en tu cerebro como en tus cuerpos, incluido el cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico lleva toda la información dentro de él. Entonces, ¿dónde la lleva? Dentro del sistema nervioso, dentro de las células, de los tejidos, del ADN. ¿M? El cerebro procesa todas esas experiencias y saca conclusiones, creando, ¿qué? Creando creencias. En el momento que procesa, empieza a crear creencias. Y la mayoría de las creencias en estos casos son creencias de escasez, creencias que te limitan, creencias de que no te mereces, ¿no? Por ejemplo, que no mereces el amor, que no mereces ser rico, que no mereces tener dinero, o creencias que, por ejemplo, el dinero no es bueno, que el dinero es malo, etcétera. O si te ha pasado que repites con tus parejas, pues igual creencias que los hombres no sirven o que todos los hombres son iguales o en las mujeres, pues también que todas las mujeres son iguales y así, ¿no? El cerebro saca esas conclusiones creando todas esas creencias que te han limitado o que te han hecho repetir lo mismo. ¿Y por qué? Porque estas creencias activan una parte de tu cerebro llamada sistema de activación reticular o SAR. Y este sistema filtra toda la información que llega a tus sentidos y solo te permite enfocarte en aquello que confirma tus creencias previas, ¿no? Te hace observar lo que está en tu mente subconsciente. Por eso repites. Si es que repites lo que repites en tu vida y no te gusta, es porque a través de tu mente subconsciente estás observando todo esto. Y por ejemplo, si crees que no mereces amor, aunque tengas personas que te aman a tu alrededor, tu SAR, tu sistema de activación reticular, solo te mostrará señales que refuercen la idea de que no lo mereces, ¿sí? Espero que se entienda y estoy segura que se entiende, porque yo cuando comprendí esto dije, wow,
¿Qué poder más grande tenemos de transformación? ¿Sí? Por eso es muy importante hacernos responsables, asumir la responsabilidad al 100% de todos nuestros actos y de todo lo que está pasando en nuestra vida. Aunque hemos traído información heredada o pues información inoculada o pues de nuestras vidas anteriores, no importa porque lo podemos transformar. Tenemos esta capacidad y tenemos este poder. A eso me refiero cuando digo que eres un ser invencible y que tienes un poder invencible. ¿Mm? Así que es, este es vital porque como ya sabes, el 95% de tu actividad mental es subconsciente y ese 95% está moldeando las creencias que formaste en la infancia a partir de tus traumas y experiencias. ¿Mm? Pues digo, pues, las creencias anteriores, ¿no? Que, por ejemplo, los hombres no cambian o las mujeres no cambian, el dinero, pues igual te estás diciendo que el dinero nunca te alcanzó o que siempre, yo qué sé, te pasaban cosas malas o que la vida es un sufrimiento o que así es la vida. Con eso también, ojo, mucho cuidado cuando dices esta frase o si está en tu vocabulario, evita totalmente y sal de ahí porque la vida la creamos nosotros, minuto a minuto, segundo a segundo, ¿sí? O si tienes creencias sobre el dinero, que el dinero es para otros y no es para ti, o que es difícil ganarlo o crearlo o generarlo o como quieres, pues no es más que tu observación en tu mente subconsciente y eso lo puedes cambiar. ¿M? Esta programación subconsciente dirige tu vida sin que te des cuenta, pero en el momento que te estás dando cuenta, ahí ya puedes hacer el cambio. Pero ahora, si te dijera que muchas de estas programaciones no son tuyas, ¿sí? No son tuyas, pero te las tomas como si fueran tuyas. Tú puedes desarrollar estas creencias a través de algo que se llama la epigenética. Es una ciencia, la epigenética, y no solo las creas por tus experiencias, sino que también las heredas, tal como he dicho desde el principio, las heredas de tu madre, de tu padre, de tus abuelos, de toda tu familia, de todo tu clan. La epigenética estudia los cambios heredados en el ADN y cómo el entorno y las experiencias pueden activar o desactivar ciertos genes. ¿Qué significa esto? Esto significa que los traumas vividos por tus antepasados, como abuso, humillación, pérdidas dolorosas, pueden quedar registrados en tu ADN y dependiendo de lo que tú vivas, esos genes pueden activarse o no. ¿Sí? Incluso tus pensamientos y emociones diarias podrían no ser completamente tuyos. Pueden ser heredados y mucho más. Y mucho más. ¿Y por qué digo esto? Porque estoy trabajando cada día con muchas personas trabajando a nivel subconsciente y me estoy dando cuenta de todo lo que sale, porque salen muchos traumas y muchos de los traumas no son propios, sino son heredados o son traumas inoculados o según el entorno en el que está la persona, pues traumas adquiridos. Emociones también, pues igual, no son, muchas de las emociones no son propias, sino son emociones heredadas o inoculadas, miedos, fobias y mucho más. Pero en el momento que entramos en la mente subconsciente y detectamos, pues podemos transformar toda esa energía y la podemos transformar fácil. ¿Por qué? Porque la energía se transforma, la energía no se pierde, no se destruye, se transforma, ¿sí? Y te voy a dar
un ejemplo para que entiendas ese sistema de activación reticular, ¿no? Eh, Te voy a dar un ejemplo. Mm, si conociste, por ejemplo, a alguien que al recibir una guitarra, pero eso me pasó con alguien muy, muy cercano, y es un niño, es un bebé que todavía no tiene ni un año. Eh, Recibió una guitarra y mostró un talento natural para la música, ¿no? Ya sabía cómo cogerla, ya sabía qué hacer, cómo tocar, todo eso. Ahí es probable que en su línea ancestral haya habido alguien con ese mismo talento. O incluso él trajo de otras vidas suyas ese talento. ¿M? Así que la epigenética a mí me encanta, me fascina esa ciencia. Es seria. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra o nos mostró con hechos cómo un trauma puede condicionar generaciones enteras que reaccionaban con nerviosismo y miedo. Yo te di un ejemplo bueno para que veas cómo a través de la mente subconsciente reconoció ese talento, reconoció, entró en contacto, ¿no? A través de todos sus sentidos, entró en contacto con ese instrumento. Y ya la mente subconsciente ha dicho, pues existe ya la información para que tú sepas tocar esa guitarra. ¿No? Pero, ¿qué pasa? Que el sistema, el SAR, en el caso de los traumas, pues también se activa y entonces te muestra lo mismo y ahí es donde se repite. ¿No? Por ejemplo, en muchos países se acostumbraba a vivir bajo dictaduras, bajo corrupciones, bajo desórdenes, bajo pobrezas. Y a pesar de lo rico que podía ser, ¿no? O de, sí, esos países, ha persistido y tal vez persiste todavía la creencia de que se necesita ser salvado por alguien. ¿M? Y creo que eso la mayoría de las personas ha tenido dentro de sí mismo, ¿no? Y entonces esa necesidad, ¿no? Necesidad de que alguien venga y que te saque del problema. Por ejemplo, en mi país de origen así ha sido y todavía sigue siendo así. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué? Porque si retrocedemos, por ejemplo, en el tiempo, veremos que los traumas vividos por nuestros antepasados fueron transmitidos de generación en generación hasta llegar a nosotros. ¿Y por qué digo que fueron transmitidos? Y aquí quiero entrar un poquito con la ley de causa-efecto y también la ley del equilibrio. Si algo no se equilibró, no se sanó en una generación, claro que pasa a la otra. Y ahí también, pues la dinámica universal busca traer equilibrio. ¿Y cómo lo busca? Pues enseñándote a través de las repeticiones lo que hay que sanar, lo que hay que equilibrar, ¿sí? Entonces, vuelvo a los ancestros. Nuestros ancestros fueron, ¿no?, conquistados por la fuerza, gobernados, saqueados, se les quitó todo, muchas veces las familias, se les quitaron los hijos, se les quitaron las tierras, etcétera, un montón de traumas, ¿no? Las mujeres también fueron abusadas, fueron sometidos física y mentalmente para temer escapar, para temer rebelarse, para temer pensar diferente o incluso fueron castigados por si hablaban su idioma materno, su lengua materna.
Así que han habido muchos, muchos castigos y y a través de esos castigos se crearon muchas traumas. También fueron condicionados para no reclamar lo que les pertenecía, para no tomar las riquezas de sus propias tierras, fueron convertidos en esclavos y servientes, fueron obligados a adorar a otros dioses, a hablar otros idiomas, también vestirse diferente, olvidar de su cultura, muchas cosas, castigados por pensar diferente, por opinar, por querer decir algo, por hablar, ¿sí? Y muchas, muchas cosas, ¿sí? Y el objetivo de los conquistadores, por llamarlos así, ¿cuál era? Era el control total sobre las personas, sobre las masas, sobre su mentalidad y también sobre las tierras. Y todos esos traumas se perpetuaron durante generaciones. Y los miedos y las heridas de nuestros antepasados codificaron o se quedaron codificadas en nuestros genes. Y esa codificación se ha transmitido hasta hoy. ¿Sí? Eh, Codificación como creencias, porque todo se transformó en creencias o en miedos, en traumas, pero creencias como que si piensa distinto, pues le puede castigar o que le puede aniquilar, o si desobedece, también le puede castigar, si alza la voz, lo mismo, ¿no? O pues con amenazas a los familiares, etcétera, etcétera. Y de ahí proviene en gran parte de la programación de pobreza que afectó a la humanidad. Y no me refiero solamente a la pobreza material, sino me refiero muchísimo a la pobreza mental, a la falta de conocimiento, ¿sí? Y eso, porque lo primero es esto, tú si tienes conocimiento, tú tienes poder y si sabes cómo aplicar ese conocimiento, tienes el poder absoluto. Pero ese conocimiento no ha sido permitido, ¿no? Y de ahí se creó toda la pobreza, absolutamente toda la pobreza, ¿no? Por eso la mayoría de la gente decía, voy a decir en el pasado, que el dinero nunca le llegaba, ¿sí? Y todavía sí hay gente que vive así, pero tienen que hacer un reset mental, ¿no? Tienen que transformar todas esas creencias, tienen que transformar toda esa energía. O también gente, te voy a dar más ejemplos de creencias como que decían, eso lo escuché hace poco de alguien, que hay que sobrevivir como sea, ¿no? O que la riqueza, decían que la riqueza es para otros y que no para ellos. Lo mismo, repito, que la vida es así, no, evita totalmente, la vida es bella, la vida es bonita, la vida es armoniosa y tú tienes el poder total, el 100% de tu vida. ¿M? O gente que piensa o cree que hay que sufrir en la vida. No, es una creencia que te limita. Es porque detrás hay miedo o hay un trauma. O gente que piensa y cree que es mejor no destacar. Esto ha sido mío. Yo he creído esto, creía, pensaba y sentía eso, ¿no? Que era mejor no destacar. Y entonces buscaba todas las maneras para ser invisible, hasta que me he dado cuenta y empecé a trabajar todas esas memorias. ¿M? Todas estas creencias de escasez y de no merecimiento, porque eso es, estaban programadas en nuestros genes. Y las experiencias que hemos vivido en nuestra vida han activado esos genes dormidos. Pues ahora imagina que creciste en una familia con pocos recursos. Un día tu madre o tu padre te dijo que
la frase que no tienen para comprar eso a lo que tú querías en ese momento, ¿no? Como niño, igual soñaste a tener un juguete o ir a jugar o igual querías una ropita o algunos zapatitos, ¿no? Y de repente tu madre te dice, no hay, ¿no? No hay recursos, no, ¿no? Te decía que no había dinero. O más tarde, igual querías lograr algo, querías hacer algo. Te respondieron tal vez con no, un no rotundo, donde pues igual te han dicho, eso no es para ti, tú no puedes lograr esto, eso es solo para los ricos, eso no te pertenece, tú no puedes hacer esto. ¿Mm? O otra vez que el dinero no alcanza o que tienen que sobrevivir o que tenéis que sobrevivir como sea. ¿Mm? Y muchas, muchas respuestas, pero todas estas respuestas han venido ¿de dónde? Desde el subconsciente, desde el miedo que generó ese trauma o los traumas que tenían inclusive tu madre y tu padre o la familia con la que vivías o inclusive tú, ¿no? Estas experiencias desencadenaron muchas emociones en tu cuerpo que activaron genes dormidos y los traumas de tus antepasados se convirtieron en los tuyos. Entonces la programación que pasó se activó y ahora tú experimentas como parte de tu día a día. Y de ahí la repetición, ¿sí? De esas experiencias, de esas memorias. También hay memorias que vienen, por ejemplo, de la época de la esclavitud, cuando unos humanos eran dueños de otros, ¿no? Los esclavistas generaban traumas en sus esclavos para que temieran y lo hacían para evitar que escaparan. Y esa programación se perpetuó por generaciones y hoy en día esa creencia tiene raíz. La epigenética nos mostró esto, ¿sí? Lo que quiero que entiendas es muy importante y es lo extremadamente importante lidiar con esa programación. Si no lo haces correctamente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino, ¿no? Hasta que no haces tu subconsciente consciente, este se repite en tu vida y tú lo llamas destino. Y no es así, se puede transformar todo. Y te lo digo por propia experiencia, ¿sí? Solo enfrentando esta programación podrás dejar de experimentar ciclos de pobreza, ciclos de escasez. Y no solo eso, también sanarás, tal como te he dicho desde el principio, sanarás parte de tu linaje familiar. Mucho, muchísimo, porque todo lo que sanas en ti, sanas a tu alrededor. Y yo personalmente he vivido esto. Por ejemplo, en mi familia hubo mucho abandono, ¿sí? Yo he sufrido una herida de abandono muy, muy profunda, muy profunda. Y repetí ese patrón en mi vida mucho tiempo. Y ese patrón me causó culpa, me causó vergüenza, me causó inseguridades, ¿no? De ahí quería ser invisible, no quería que me vea nadie. Y no fue hasta que sané esa herida que dejé de repetir el ciclo. Sí, pero no me he dejado. He buscado la información, el conocimiento y apliqué. Cada día, cada día, cada día. Y apliqué lo que te voy a explicar a continuación. Y ahí comencé a cambiar mi programación, más, por supuesto, entrando en la mente subconsciente ahora cómo lo hago. Pero en el momento que yo me di cuenta de esa herida de abandono, de ese trauma tan profundo, no sabía, por supuesto, lo que sé ahora, pero aún así no he parado.
Y todo eso, cada paso que he hecho, me trajo hasta este momento. Y hoy en día puedo decir que estoy totalmente libre de este trauma y que me siento segura que he conseguido lo que yo quería de verdad. Y por eso animo a todo el mundo que haga todo este trabajo interno, ¿sí? Porque es muy importante para ti, porque todo lo que estás haciendo aquí para ti te lo llevas contigo para siempre, para siempre. Toda la sanación te la llevas contigo para siempre. Es eterna la energía, ¿sí? Y esto es exactamente lo que trabajo también con cada uno de mis clientes, de las personas que eligen mi acompañamiento. Y sé que funciona porque lo he vivido y he visto cómo ellos también logran reprogramar sus patrones subconscientes. Y todo empieza por entender lo siguiente que te voy a decir, ¿sí? Nosotros, como seres humanos, tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día. Eso ya también viene desde la ciencia, está explicado. Y el 90% de esos pensamientos son los mismos que en el día anterior, ¿no? Son pensamientos repetitivos o pensamientos en rulo, como dice mi maestra. Ahora presta atención. Tus pensamientos te llevan a tomar, primero crean emociones, pero tus pensamientos te llevan a tomar decisiones, pero decisiones en base al trauma y al miedo que está detonado dentro de ti. Tus decisiones generan tu comportamiento. Tu comportamiento crea tus experiencias y tus experiencias provocan emociones y sentimientos. Tus emociones y sentimientos alimentan la forma en que piensas, ¿no? Es como la pescadilla que se come la cola. ¿Mm? ¿Sí? Si el 90% de tus pensamientos son repetidos, entonces, mientras sigas pensando lo mismo que ayer, lo mismo que antes de ayer, lo mismo que todos los días, seguirás teniendo la misma experiencia o las mismas experiencias. Y por lo tanto, seguirás viviendo la misma realidad. ¿Por qué? Porque tu SAR, tu sistema de activación reticular, eso ha recibido como orden, porque a través de las memorias subconscientes, eso ha visto que estás observando. Y la forma en que piensas, actúas y sientes forma tu personalidad y tu vida. Así que ya no se le puede llamar destino, ¿no? Es toda nuestra responsabilidad 100%. ¿Sí? Forma tu personalidad y tu personalidad crea tu realidad. Así que si tus pensamientos son los mismos que los del día anterior, no vas a experimentar una nueva realidad, sino la misma, ¿no? Se repite todo, se repite todo. E incluso lo tomas como una identidad tuya, toda esa personalidad. Por eso el primer paso para lograr un cambio profundo, una verdadera reprogramación es hacerte consciente. Eso yo lo he dicho mucho en todos los vídeos anteriores, hacernos conscientes, observarnos, autoobservarnos, porque de ahí empieza todo. Así que tienes que aprender a separarte de la antigua programación o separarte de ese antiguo yo. Y también, pues el maestro Saint Germain nos dice, autoobservarse y autocorregirse. ¿Sí? Autocorrección quiere decir, me observo, observo lo que hay en la mente subconsciente y cómo pues a través de mi holograma, a través de lo que está pasando en mi vida y de ahí empiezo a corregir. ¿Sí?
Creo que hasta aquí se entiende muy bien. Así que mientras sigas creyendo que eres la persona que piensa esos pensamientos, estarás identificado con ellos, ¿sí? ¿Y qué haces aquí? Les otorgas una sensación de voluntad propia, donde vas a decir, porque eso también lo escuché, que tú lo pensaste o que así eres tú, ¿no? Así soy yo, esa frase, así soy yo. Te digo que no eres así. Ese es el miedo o el trauma que hay detrás si está hablando. Y ese ego de la mente o esa personalidad pequeña que no quiere cambiar. ¿Por qué? Porque se acostumbró con la información y prefiere estar ahí. Esa es la zona de confort que no es nada confortable, por eso es importante salir. Pero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tomar conciencia, ¿no?, de esa programación y crear un espacio entre tus pensamientos repetitivos y la conciencia que los observa, ¿no? Hacernos conscientes. Cuando nos hacemos conscientes, nosotros somos conciencia, somos el ser, no somos esa personalidad programada. Y desde el ser, desde la conciencia, desde la presencia o desde tu presencia, yo soy, de ahí tú puedes transformar. Y de ahí tú puedes ver lo que está pensando tu mente y puedes ver lo que hay en tu mente subconsciente. Esta, por supuesto, es la parte más difícil porque tus pensamientos generan, tal como he dicho, emociones y las emociones son muchas veces más potentes que los pensamientos. Y aquí otra vez, pues la pescadilla que se come la cola, porque se generan eh, unos a otros. Y cada vez que surge una emoción, se activa una cascada de pensamientos en tu mente. Por eso es tan difícil para muchas personas separarse del pensamiento cuando hay una reacción emocional intensa. Pero ahí está, ¿no?, la clave. La clave está en tomar conciencia justo en el momento en que ocurre la reacción, ¿no? Ahí está. Uf. Y ahí tú entras en conciencia, no te quedas atrapado o atrapada en esa emoción o en ese trauma que se detonó. El momento crucial, pues, es cuando se activa esa emoción, cuando se activa ese trauma, cuando se activa esa fobia, cuando se activa ese dolor o ese comportamiento repetitivo, esos pensamientos automáticos, ¿no? Y solo en ese instante, al tomar conciencia, podrás comenzar a separarte, ¿sí? ¿Se necesita trabajo? Sí. ¿Se necesita esfuerzo? Sí. Y mucho, y mucho. Eso te lo digo por propia experiencia. Mucho, sí. Pero vale todo hacerlo. No importa cuánto tiempo te toma. Lo importante es que lo haces, ¿no? La acción que estás haciendo. Y ya verás cómo tu vida empezará a cambiar, tu energía, tu vibración empezará a cambiar. El siguiente paso, y es un paso desafiante, es tomar decisiones distintas, distintas de las que has tomado hasta ahora, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que tienes que modificar tu comportamiento. La emoción que sientes es el resultado de una experiencia externa y esa emoción activa o desactiva los genes que contienen información atrapada ahí en tu ADN. Por eso es tan importante tomar conciencia y justo cuando ocurre ese evento, ¿sí? Cuando ocurre el evento. Y luego pues empezar a modificar el comportamiento, empezar a tomar decisiones totalmente distintas, inclusive decisiones opuestas a lo que has tomado hasta ahora, ¿sí? Por eso debes ser capaz de tomar conciencia y luego modificar tu comportamiento. Tomar una decisión distinta es clave, repito, creo que es la tercera vez, pero no importa, lo repito. Y cuando lo haces, generas una nueva experiencia y esa experiencia te lleva a sentir emociones diferentes, ¿no? Y cuando sientes emociones distintas, comienzas a reprogramar
¿qué? Tu cuerpo y tu cerebro. Empiezas a activar eh, nuevos circuitos neuronales en tu cerebro y desactivar los circuitos viejos, los que te mantenían en el trauma, ¿no? O en el dolor. Pero para lograrlo es fundamental enseñarle a tu cuerpo cómo se siente esa nueva decisión, cómo se siente esa nueva realidad antes de que ocurra, ¿sí? Por eso es tan importante aprender a autocontrolarse y autocorregirse, como dice el maestro Saint Germain, y luego traer toda, todo ese sentimiento. Por ejemplo, si tú quieres algo maravilloso en tu vida, si tú quieres una casa, si tú quieres una relación armoniosa, tú tienes que traer y enseñar a tu cuerpo y a tu cerebro cómo se siente eso, ¿sí? Empiezas primero, por supuesto, con visualizar, pero luego empiezas a generar ese sentimiento dentro de ti y luego, pues claro, generar estos nuevos pensamientos. En el momento que estás generando nuevas emociones, nuevos pensamientos, tu energía, tu vibración se expande. ¿M? Ahí transformas la energía del trauma y entras en un nuevo energía, en una energía nueva donde tú ya puedes atraer a tu vida lo que quieres y no lo que no quieres, ¿sí? Es esencial, es importante que enseñes a tu cuerpo, ¿sí? Porque nuestro cuerpo tiene todas esas memorias. Entonces, hay que enseñarlo, hay que enseñarlo emocionalmente, cómo se siente ese futuro antes de que suceda. Por eso también es tan importante la apreciación, el agradecimiento, porque son vibraciones altas y en el momento que agradecemos, que apreciamos, en el momento que apreciamos algo bonito de lo que vemos o incluso en una persona, lo hacemos para nosotros, ¿sí? Entonces, en nosotros cambia la energía, se transforma la energía. Y funciona. Funciona porque tu cerebro y tu sistema nervioso no distinguen entre lo que es real y lo que es imaginario, ¿m? O vividamente imaginado. No. Y eso también está demostrado por la ciencia. Y cuando empiezas a enseñarle a tu cuerpo y a tu mente cómo se siente esa realidad antes de vivirla, comienzas a modificar tus genes, comienzas a modificar tu información, incluso antes de tener la experiencia en el mundo externo. Por eso yo he dicho tantas veces que cada vez que queremos algo en nuestra vida nos tenemos que elevar a su altura, a la vibración de ese algo que queremos. Da igual que es algo material, que es algo espiritual, no importa, ¿sí? Pero solamente transformando la energía podemos llegar a la altura de lo que queremos. Si no, pues se repite la misma información. Así que puedes empezar a actuar de forma distinta, sin necesidad de haber vivido aún esa experiencia. Y eso es lo que hace un creador consciente, un manifestador consciente, creador manifestador consciente, mejor dicho, ¿sí? Y por último, y el tercer paso, es un paso importante, también es un paso difícil, es primero mantenerte en estas decisiones, en repetir este proceso en el que tú entraste una y otra vez, ¿no? Las emociones atrapadas en el cuerpo, los traumas, las programaciones subconscientes, van a resistirse, por supuesto. Van a hacer todo lo posible para que sigas pensando, sintiendo y tomando las mismas decisiones de siempre. Sí, en principio sí, es así. Es posible que experimentes autosabotajes, sí, pensamientos intrusivos, sí,
será incómodo, también te lo digo que sí, ¿sí? Pero lo más importante es que logres repetir el proceso. ¿Cuál? De tomar decisiones distintas, de cambiar tu comportamiento y de entrar en la conciencia, ¿no? Y hacerte consciente y decir, pues esto es solo una información que ahora ya no me sirve. Ahora tengo el poder de cambiar esa información. Tengo el poder de transformar esa energía dentro de mí, ¿sí? En el momento que yo comprendí todo esto y lo apliqué en mi vida fue cuando pude romper con muchas, muchas creencias limitantes sobre, lo primero, sobre la escasez, ¿no? Sobre la escasez. Muchas, muchas, donde yo, por supuesto, sentía que no me merezco. Imagínate, y he trabajado, os digo de verdad, todos los que me escuchéis ahora o no importa cuándo, y tú, el que estás, tú, la que estás delante, he trabajado años conmigo y sigo trabajando, ¿sí? Años, pero no me he dejado. Porque yo dije así, yo cuando vi que estoy repitiendo, que estaba, neutralizado, que estaba repitiendo patrones en mi vida que me llevaban al sufrimiento, yo ahí dije, uff, aquí eso no acepto, eso no puede ser así, la vida es bonita, la vida es bella y yo quiero experimentar esa parte de la vida. Y ahí empecé a trabajar conmigo a diario, a diario, a diario. ¿Sí? Así que te invito a hacer esto, te animo que lo hagas porque es lo que más merece en este mundo, porque, repito de nuevo, te llevas contigo toda esa experiencia y toda esa información y toda esa transformación, porque lo que llevamos con nosotros es la conciencia y la energía, ¿sí? Todo lo demás, luego no, ¿sí? Y es importante que hagas este trabajo porque hasta que no haces este trabajo no vas a romper con los patrones familiares o con esas, no sé, maldiciones generacionales, ¿no? Es importante que lo hagas, ¿sí? Pues me paro aquí porque estoy segura que si vas a escuchar bien, si aplicas, si empiezas a aplicar, ya verás resultados en tu vida, así que me paro aquí. Si todo esto te ha parecido útil, te pido por favor que compartas esta información con alguien que creas que la necesita. Y también, pues si quieres trabajar todo esto personalmente conmigo, pues te acompaño a tomar una cita conmigo para que veas cómo te puedo ayudar, ¿sí? Y pues te deseo todo lo mejor del mundo. Por supuesto, te mando muchísimo, muchísimo amor. Te bendigo desde el corazón y que todo esto sea de gran, gran utilidad para ti. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.